Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecimos al Señor en esta ocasión por la oportunidad que nos da de una vez más comunicarnos con ustedes a través de este medio. Dios nos ha hecho felices, nos ha llenado de su espíritu, de su propósito, y es por eso que quisiéramos compartir contigo esa felicidad que nos ha dado el Padre. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. De parte nuestra y de nuestras iglesias, del ministerio que pastoreamos, el Amanecer de la Esperanza, de parte de las iglesias de nuestro ministerio, reciban un saludo cordial, sincero y fraternal en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La meta nuestra es edificar vuestras vidas a través de la predicación de la palabra de Dios. En este día me propongo continuar con esta serie de mensajes que he titulado Conociendo a Dios. Y quiero compartir el primer pasaje con ustedes que se encuentra en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, los versos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. En los mensajes anteriores compartí con ustedes lo que enseña la palabra del Señor, que a Dios no se le descubre, a Dios se le conoce por revelación. Expusimos, leyendo varios pasajes, dijimos y enseñamos lo que dice la Biblia, que el conocer a Dios es una gracia. Dios el Padre está muy interesado en darse a conocer. De hecho, esa es la razón por la cual tenemos la Biblia con nosotros, porque Dios se propuso en sí mismo hacer que sus siervos, los profetas y los escritores de este libro de Dios escribiesen, como dice la Escritura, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él nos dejó la Biblia para que no tengamos que depender de tradiciones humanas, sino de la misma palabra revelada. Hemos dicho que la Biblia es un libro que contiene letras y espíritu. Es como dijimos, usamos las dos palabras que usa el griego en el Nuevo Testamento. Dice que hay dos palabras, la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos representa la parte escrita de la Biblia, las letras, el conocimiento, los datos e informaciones acerca de Dios. Pero el rema es la parte iluminada, la parte espiritual. Dijimos que así como un cuerpo sin espíritu está muerto,
así la interpretación de la Biblia solamente de las letras, pues es muerte, porque lo dice la palabra, que las letras matan, pero el Espíritu da vida. Nosotros vivimos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, donde el Dios Espíritu se ha revelado, y para que nosotros pudiésemos conocerlo, entenderle y creerle en el Espíritu, Él ha enviado el Espíritu Santo. Envió a Jesús para quitar el impedimento, el obstáculo que era el pecado. Jesús deshizo el pecado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, sacando a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Jesús dijo que reyes y profetas quisieron ver los días que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de estas cosas, administraron estas cosas para nosotros, las vieron de lejos, las saludaron, pero estas cosas eran para nosotros, los que vivimos en este tiempo. Dios es espíritu. En el pasado el Señor se reveló a través del antiguo pacto. Dios le dijo a Israel: yo he hecho entre vosotros señales, maravillas, prodigios, pero hasta el día de hoy yo no les he dado a ustedes ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Israel podía conocer en parte, pero no plenamente, porque el conocimiento pleno de Dios vino a través de Jesucristo, como dice aquí. Nadie puede conocer a Dios si el Hijo no revela al Padre. Cristo vino por el Espíritu Santo a revelar al Padre a través de su ministerio, sus milagros, maravillas, de su testimonio, de su muerte, de su resurrección, en fin, todo lo que implica su ministerio. Después que ascendió, envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Tenemos que celebrar con adoración, con alabanza, que ahora podemos conocer a Dios. Como Dios anunció a través del profeta Isaías, cuando él anunció el nuevo pacto, él dijo: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Y nadie va a decir conoce al Señor, pues todos me conocerán. Dios revela, anuncia que en el nuevo pacto todos podemos conocerle en Cristo. Naturalmente todos aquellos a quienes Dios se le quiera revelar. No es algo automático. No, Dios tiene sus elegidos, aunque Dios quiere que todos los hombres se salven. La verdad es que no todos los hombres van a ser salvados. Yo estoy compartiendo con ustedes algunos aspectos de lo que la Biblia revela acerca de la conducta de Dios, porque Dios nos ha enseñado que Él se revela a través de sus caminos. Los caminos nos hablan del propósito de Dios, pero sobre todo del carácter, la naturaleza y la conducta de Dios. Dijimos que Dios es una persona, y por ser una persona tiene una conducta. Si nosotros estudiamos la conducta de Dios revelada en las Escrituras, vamos a conocer a Dios. Yo, por ejemplo, estoy compartiendo con ustedes el capítulo 1 del libro del Génesis, donde dice al principio, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, me cuestioné, hice la pregunta: ¿qué hacía el Espíritu Santo en un planeta que estaba desordenado, vacío y oscuro? Entonces vimos ahí una revelación de la persona de nuestro Padre. Y es que cuando Dios tiene un propósito con algo o con alguien, Dios vela y cuida por esa persona o esa cosa. Como en el caso de la tierra, tenía un propósito de, naturalmente, tener aquí, pensando en lo que es su reino, Dios quería tener aquí una provincia, como le llama Jesús a la tierra, la provincia. Esta es la provincia. Dios aquí puso a Adán como gobernador de la provincia tierra, que era parte del vasto imperio, si se puede decir así, del universo de Dios. Entonces, Dios tenía un propósito en este planeta, por eso velaba el Espíritu ahí, estaba, como dijimos, usando la palabra que usa el hebreo, se movía, el verbo mover ahí, moverse, significa empollar. Dios estaba ahí calentando este planeta como hace el ave
cuando está incubando sus huevos. Esa misma palabra se puede traducir revoloteaba, así como hacen las aves alrededor del nido cuidando sus crías. Así Dios estaba cuidando la tierra. Y aprendimos de la conducta de Dios. Eso nos inspiró a confiar que cuando Dios tiene un propósito, Él nos cuida, Él vela. La Biblia dice que los ojos del Señor están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios tiene un propósito con tu vida, con mi vida, y Él va a velar solícitamente por nuestras vidas, y no nos va a dejar, como dijo a Jacob, hasta que Él cumpla ese propósito. Otro aspecto que aprendimos en Génesis capítulo 1 es que en cada día de la creación, Dios dijo, cuando observó, miró, le dio una ojeada, una mirada a cada acto creador, y dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y así lo dice 7 veces, dice la palabra de Dios, que Dios dice en Génesis, en su obra creadora, mientras Él creaba, dice, y es bueno en gran manera. Naturalmente, dice que cuando vio al hombre solo, no le gustó a Dios la idea de que el hombre estuviese solo, y dice la Biblia, y vio Dios que el hombre estaba solo, y dice que Dios no aprobó la soledad del hombre. Dicen, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aprendimos 2 cosas aquí. Número 1, que Dios solamente aprueba lo que está en su propósito, lo que está en su voluntad. Como dice Efesios 1:11, Él todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Así que Dios aprueba solamente aquello que ajusta y está en armonía con su voluntad y con su propósito. Fíjense ustedes lo importante, amados, de esto, de esta verdad. No simplemente estoy revelando a Dios por revelar a Dios, sino que si nosotros conocemos a Dios y entendemos a Dios, podemos caminar con Dios y podemos crecer en el conocimiento del Señor, y sabemos cómo agradarlo en todo. Y eso nos va a ayudar a admirar a nuestro Dios y a adorarlo, a reconocerle, a ponderarle. Por ejemplo, en esa verdad de que Dios solamente aprueba lo que está de acuerdo o está en armonía con su voluntad, nosotros aprendemos también a hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Nosotros fuimos salvados para la alabanza de la gloria de Dios, para que sirvamos al Señor. Nosotros estábamos perdidos, lejos de la República de Israel, como dice la Escritura, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia hemos sido salvados. Fuimos salvados para servir al Señor, para salir de este mundo que es adverso, contrario a Dios, porque todo lo que hay en este mundo se opone a Dios debido al pecado. El pecado, dice la Biblia, que originalmente comenzó en Adán, pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. La palabra pecar significa errar al blanco. El pecado es enemistad contra Dios. El pecado produce separación entre nosotros y nuestro Dios. Y todo lo que nos rodea está en desarmonía con Dios. Y es por eso que el Señor, cuando nos salva, comienza un proceso con nosotros que se llama el proceso de la santificación, donde el Espíritu de Dios, con su poder, nos está librando del poder del pecado. Antes nosotros entregábamos nuestros cuerpos o nuestros miembros para servir a la injusticia, como dice el apóstol en Romanos capítulo 6. Pero ahora somos siervos de Dios para servir a Dios. La Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien nosotros obedecemos. Así que si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Pero ahora hemos sido salvados por Cristo y somos siervos de la justicia de Dios. Y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vivimos para alabar al Señor, vivimos para servir a Dios, vivimos para agradarle. Nuestra visión como iglesia debe ser vivir para honrarle siempre. Y cuando nosotros lo conocemos a Él, pues eso nos ayuda, nos motiva, nos enseña cómo agradar a Dios. El mismo Dios, óigalo bien, el mismo Dios nunca actúa en forma diferente
a lo que es su voluntad. El mismo Dios nunca se aparta de su voluntad. El mismo Dios se somete a su voluntad. Porque Dios, tal como piensa, así es. El reino de Dios es santo porque Dios es santo. El reino de Dios es justo porque Dios es justo. El reino de Dios es amor porque Dios es amor. Hay fidelidad en el reino de Dios porque Dios es fiel. En otras palabras, tal como Dios es, así reina Dios. Como Dios piensa, así reina Dios. Dios mismo, repito, se somete al designio de su voluntad. Por eso aquí vemos que Dios, cuando algo está de acuerdo con su plan, con su propósito, Él se alegra, Él lo celebra, como vemos aquí, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Pero cuando vio al hombre solo, dijo, eso no me gusta, eso no está en armonía con mi voluntad. Así sucede. La Biblia enseña que Dios prueba y desaprueba. Muy bien, Él nos prueba para aprobarnos, somos probados para ser aprobados. Y Dios trabaja con nosotros en ese proceso para llevarnos a su voluntad. Ese es el propósito del Padre y en último análisis es la causa de nuestra salvación. Dios no nos salvó para vaciar el infierno. Tampoco nos salvó para llenar el cielo. Nos salvó para que llevásemos la imagen del Hijo, según Romanos capítulo 8. Nos salvó para revelar a su Hijo, para darnos la imagen del Hijo, para darse a conocer a través de nosotros. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia es el heraldo de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios para dar a conocer a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La iglesia es el instrumento para dar a conocer la sabiduría de Dios, la sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Así que cuando conocemos a Dios, nosotros entendemos entonces cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque la voluntad de Dios para con nosotros es llevar su imagen. Él nos dio la imagen del Hijo. El hombre nuevo que Él nos dio fue creado en justicia y santidad de la verdad y tiene la imagen de aquel que lo creó. Así que tenemos, cuando nacemos de nuevo, la imagen de Dios. Dios quiere que esa imagen lo represente a Él y lo proyecte a Él y lo dé a conocer a Él. Por eso estamos conociendo a Dios. A Dios no lo conocemos para jactarnos. Hay muchos que estudian teología y se llenan el intelecto de información acerca de Dios y se jactan de conocer a Dios. Pero el apóstol Pablo habla de esas personas que se jactan de que conocen a Dios, pero en realidad no conocen a Dios. ¿Por qué no conocen a Dios? Porque actúan en una manera diferente a como es Dios. La Biblia dice, conoce Jehová a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Fíjense algo muy interesante. Jesús dice que al final, el día final, muchos van a venir a decirle a Él, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, yo no os conozco, apartaos de mí. Dice, ¿cómo que no nos conoces? Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros. Jesús, repito, les dirás a esto, yo no os conozco, porque el Señor no conoce a nadie que no haga su voluntad. Esto es muy interesante porque la palabra conocer en la Biblia significa hacerse uno. Cuando la Biblia habla que conocemos a Dios, el que conoce a Dios es porque es uno con Él. Porque eso es lo que significa conocer a Dios, hacerse uno con Él. Así que si alguien dice que conoce a Dios y no ha asimilado su carácter, su imagen, no ha sido perfeccionado en Dios, no vive una vida contraria a lo que es la voluntad de Dios, esa persona, aunque dice que conoce a Dios, no conoce a Dios. Por eso Jesús llama
llama a los que son suyos y dice que ellos me conocen. Jesús dijo, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Ellas me conocen y yo las conozco. Dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Así que conoce Dios a los que son suyos. Fíjense, hay personas, repito, que tienen mucha información acerca de Dios, pero no conocen a Dios, porque el conocimiento de Dios no ha tenido cabida en sus vidas, no han aplicado ese conocimiento. Cuando se sobreentiende que cuando conocemos a Dios, lo conocemos de corazón, no así como el conocimiento de cualquier materia en el campo del conocimiento humano. No. Conocer a Dios significa hacerse uno con Él. La Biblia dice que el que se une con el Señor es un espíritu también con el Señor. Así que conoce a Dios aquel que ha asimilado su carácter, que vive a Dios, que en ese proceso de conocer a Dios ha asimilado la naturaleza de Dios o ha crecido en Dios, porque sobreentiende que nadie conoce a Dios si no ha nacido de nuevo, porque solamente el hombre nuevo conoce a Dios, porque el hombre nuevo, según la Biblia, fue creado para conocer a Dios, para amar a Dios, para creer a Dios. Dice que el que ha nacido de Dios conoce a Dios, dice la Biblia. Dice que el que ha nacido de Dios le cree a Dios. Y el que es nacido de Dios ama a Dios y no practica el pecado. Así que solamente aquel que es nacido de Dios puede conocer a Dios. Conocer a Dios de acuerdo a como lo enseña la Biblia. Repito, que no es tener información acerca de Dios, sino ser como Dios, ser uno con Él. Conocemos a Dios para imitarlo, para vivir como Él vive. Por ejemplo, la Biblia dice, sed santos, porque el que os llamó es santo. La causa por la cual nosotros los cristianos queremos ser santos no es porque queremos ir al cielo. De hecho, nosotros no vamos a ir al cielo por razón de nuestra santidad, o por causa de nuestra santidad. No, nosotros vamos a ir al cielo por la santidad de Cristo, no por la nuestra, porque la santidad que Dios exige para ser salvados es perfecta en el grado absoluto de acuerdo a su justicia, y ningún hombre ha dado esa justicia, solamente Cristo. Así que nosotros somos salvos no porque somos buenos, sino porque Cristo fue bueno. Nosotros somos salvos no porque somos santos, sino porque Cristo fue santo. Así que la santidad que nos salva es la de Cristo. Cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, significa, eso se explica a través de lo que dice el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. En otras palabras, solamente lo que es santo puede acercarse a la persona de Dios. Pero allí no está hablando de salvación. Cuando usted ha nacido de Dios, usted ha recibido en ese hombre nuevo la santidad de Dios por el Espíritu. Porque usted es santo porque Cristo fue santo y porque Cristo nos acredita su santidad, pero a la vez nos imparte la santidad por medio del Espíritu Santo. Pero siguiendo la idea que estoy compartiendo con ustedes, estoy diciendo que la razón por la cual queremos ser santos no es para ir al cielo, porque no vamos a ir al cielo por medio de nuestra santidad. La razón por la cual nosotros queremos ser santos es porque Dios es santo, porque el que nos llamó es santo, porque le amamos, porque le respetamos, porque le admiramos. Es lo mismo cuando usted quiere ser igual a su padre, o usted quiere ser imitar a una persona que usted admira o respeta, por la razón que sea. Esa es la misma razón por la cual queremos ser santos, porque nuestro Dios es santo. Entonces, puse el ejemplo de la santidad, pero puedo aplicarlo a cualquier virtud o atributo de Dios. El carácter del Señor nos ha sido impartido a través del hombre nuevo por el Espíritu Santo, si se puede decir de esa manera. Así que conociendo a Dios somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Grábate eso en la mente. El conocimiento de Dios nos transforma. Cuando contemplamos la gloria de Dios somos transformados. Muchas veces nosotros oramos a Dios, Señor, muéstrame la gloria, muéstrame tu gloria. Hablamos mucho de la gloria, queremos la gloria, pero noten ustedes,
Nosotros queremos la gloria para hacer milagros, para hacer maravillas, para que la gente nos admire, para que la gente nos respete, nos siga. Pero esa no es la razón por la cual debemos de anhelar la gloria de Dios. Debemos anhelar la gloria de Dios para imitar la gloria de Dios, para ser transformados. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Pero cuando Moisés subió al monte, bajó con el rostro resplandeciente, había asimilado la gloria de Dios, y no la refulgencia en el aspecto físico, sino que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Eso quiere decir que contemplando la gloria de Dios, llegó a adquirir la mansedumbre del Señor. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso estamos estudiando esta serie de mensajes acerca de conocer a Dios o conociendo a Dios, porque Dios quiere que a través de la palabra, viendo a Dios, admirando a Dios, nazca en nosotros el deseo de ser como Dios, de gustar lo eterno. De decirle, Señor, enviaste a Jesús para librarme del pecado, para librarme de la muerte, para librarme del infierno, de las tinieblas, para ser trasladado al reino de tu amado Hijo. Yo quiero ser glorificado, porque ya me justificaste, ya me libraste de la condenación del pecado. Por el Espíritu Santo me estás librando del poder del pecado, para que no reine el pecado en mí. Y estoy esperando el día de la glorificación, cuando Cristo venga y un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, esto corruptible será vestido de incorrupción. Anhelamos ser liberados de este cuerpo mortal y pecaminoso. Anhelamos la glorificación porque queremos ser semejantes a Él. La Biblia dice que seremos semejantes a Él aquel día, porque le veremos tal como Él es. Así que se te grabe esto. Estamos estudiando a Dios y Dios se revela para que a través de la revelación nosotros lleguemos a su semejanza. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.